Ahora sí. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 1. Dice, muerte de Juan el Bautista, dice el título en la Reina Valera. ¿Lo tienen? Bien. Leemos a partir del versículo 1 en adelante. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió por juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. La semana pasada terminamos el capítulo número 13 y hoy empezamos el número 14 con una historia bastante triste, la verdad, ¿no? Esta vez no vamos a ver una enseñanza de Jesús. Aquí el escritor, que es Mateo, hace una pausa, hace como un paréntesis para contarnos esta historia acerca de Juan el Bautista y de Herodes. Esta historia de la muerte de Juan el Bautista se relata en los tres evangelios sinópticos, se llaman, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? ¿Por qué son evangelios sinópticos? ¿Qué significa esto? Que los tres hablan más o menos los mismos temas, tocan las mismas historias. Alguno toca alguna historia que no toca otro evangelio. Todos lo tocan en mayor o menor medida, de una forma resumida y clara, ¿no? Por eso se llaman evangelios sinópticos. Y el Evangelio de Juan es totalmente distinto, es un libro que se debe estudiar aparte. Los otros tres se pueden estudiar en conjunto, pero el de Juan es totalmente distinto, como está escrito. Todo lo que se cuenta es distinto. Bien, y fíjense esto, si bien el título de la Reina Valera dice, si vemos ahí arriba dice, muerte de Juan el Bautista, el título habla de Juan, pero el personaje principal de esta historia no es Juan el Bautista. El personaje principal de esta historia es Herodes, ¿sí? Él es el personaje principal de esta historia. Tanto en Marcos como en Mateo, que acabamos de leer, el personaje principal es Herodes, ¿sí? ¿Quién era Herodes? Cuando leemos en la Biblia vamos a encontrar el nombre Herodes varias veces y no siempre se refiere a la misma persona. De hecho, hay 6 Herodes distintos. Herodes era un nombre propio, ¿sí? Vieron cuando se ponían los reyes, Felipe I, Felipe II, Felipe... Bueno, no era un título Herodes, sino que era un nombre propio, pero se ponían el mismo nombre con un segundo nombre, ¿no? El primer Herodes que encontramos en la Biblia es el que mandó a matar a los niños, ¿sí? Tratando de matar a Jesús cuando Jesús todavía era un niño, recién nacido de María. Ese Herodes se llamaba Herodes el Grande, ¿sí? Ese fue el primero. Y era un tipo sádico, sanguinario, que no le importaba nada. Después tenemos a sus 3 hijos. Cuando muere Herodes el Grande, quedan sus 3 hijos a cargo de todo el territorio que tenía Herodes el Grande, que son Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Felipe. ¿Quiénes son estos? Vamos a ver que también están en la Biblia. Herodes Arquelao es el que quedó a cargo del mismo territorio donde estaba
José, María y Jesús, todo el territorio de Belén, es el que quedó a cargo de esa zona. Cuando José se lleva a María y a Jesús a Egipto, cuando vuelve, tiene temor de volver a Belén porque Herodes el Grande había querido matar a Jesús. Entonces por eso se va a Nazaret. ¿Sí? Ese es el que estaba ahí, Herodes Arquelao. En la otra región estaba Herodes Antipas. Herodes Antipas, ¿quién es? Este Herodes que acabamos de leer. Cuando vemos este Herodes en esta historia de Juan el Bautista, este se llamaba Herodes Antipas. ¿Quién es este Herodes? Es el Herodes que decapitó a Juan el Bautista y es el Herodes del final de la historia de Jesús, cuando lo que lo llevan a Jesús delante de Herodes es este mismo, Herodes Antipas. Y luego tenemos otro que es menos importante, que es Herodes Felipe, que es al cual este Herodes le sacó la esposa, ¿no? Herodías. Luego, más adelante en el libro de Hechos, encontramos a Herodes Agripa, el primer Agripa, que es el que encarceló a Pedro, y luego Herodes Agripa II, que era el hijo, que es el que entrevistó a Pablo. ¿Se acuerdan aquel que le dijo, por poco y me convences de ser cristiano? ¿Sí? Ese es el último Herodes, el sexto Herodes. Son todos distintos. Siempre cuando vemos el nombre de Herodes no está hablando de la misma persona, ¿no? Bien. ¿Por qué digo que es el personaje principal, Herodes, en esta historia? Porque todo el relato de lo que vemos, si bien el título es de Juan el Bautista, el relato gira en torno a Herodes. Todo gira en torno a él, en lo que se está contando. No vemos que se haga énfasis en el sufrimiento de Juan en la cárcel, no se cuenta nada de que haya estado sufriendo, sí nos dice que estaba encadenado nada más, pero no dice que haya sido azotado, maltratado, no dice que las últimas palabras de Juan, no dice nada de Juan, básicamente. Solo nos dice que lo da por hecho de que, bueno, es algo que ya pasó. Estaba en la cárcel y fue decapitado por esta historia que vemos acá. Pero el centro no es Juan, el centro es Herodes en esta historia. Claramente el que lo escribió, tanto en Mateo como en Marcos, quería que nos enfoquemos en la vida de Herodes, en este hombre. ¿En quién es este hombre? Y no se enfoca en esta historia, pero vemos y parece que se entendía que Juan ya cumplió su tiempo. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Era anunciar a Jesús, ¿sí? Anunciar que venía el Mesías. Esa era su misión principal. ¿Qué pasó? Cuando viene Jesús, Juan el Bautista dice, es necesario que lo sigan a él y me dejen de seguir a mí, ¿sí? Ya él es el importante acá. Dejen de buscarme a mí porque él es el importante. Pero, en el tiempo que le quedó de vida, Juan siguió predicando. Pero todo el camino de Juan estaba concluido, él ya había concluido su misión. Fíjense esto, tanto Mateo como Marcos como Lucas comienzan hablando de Herodes en realidad, él es el centro de esta historia. Y de cómo la fama de Jesús, lo primero que vemos es que en el tiempo de Herodes dice, el de Herodes oyó la fama de Jesús, ¿sí? El centro sigue siendo, obviamente el centro del personaje es Herodes, pero apuntando hacia Jesucristo, ¿no? ¿Por qué empieza esta historia? Porque Herodes escucha la fama de Jesús y le interesa, ¿por qué? Porque como él había matado a Juan el Bautista y sabía que era un hombre poderoso de Dios, creyó que había resucitado a Juan el Bautista. Y dice, por ejemplo, y dice en Lucas, que es el más cortito de los tres relatos, en Lucas nos cuenta que Herodes procuraba verlo, quería encontrarse con Jesús, quería ver quién era, qué es lo que decía. ¿Por qué estaba preso Juan? Esta historia vemos que ya da por asumido de que entendemos de que Juan estaba preso. Y antes de esto, todo lo que vimos hasta ahora no se menciona en ningún momento de por qué fue preso, de que el momento que lo arrestaron, nada. Simplemente da por asumido de que ya estaba preso. Pero acá nos dice, en este resumen de la historia, nos dice por qué estaba preso. Estaba preso por denunciar la inmoralidad de Herodes, ¿sí? Denunciar la vida libidinosa y horrible que llevaba Herodes. ¿Qué había hecho Herodes? Herodes se había casado con Herodías. Herodías era la esposa de su hermano, era su cuñada. Le sacó la esposa al hermano y se casó con ella, lo cual es ilegítimo ante Dios, ante la ley, ante todo. No solo eso, Herodías era sobrina de Herodes Antipas. No solo era su cuñada, era su sobrina. O sea, un depravado total, cualquier cosa, un desastre.
Y no solo eso, fíjense hasta qué punto llegaba. Bueno, en aquel tiempo era normal, sobre todo lo que son los romanos, los griegos, eran muy sabios en ciertos aspectos, pero en el tema moral eran un desastre. La hija, acá en este relato no se menciona, pero si no me equivoco en el de Marcos sí, la hija de Herodías se llamaba Salomé. ¿Qué pasa? Esta hija de Herodías, no sé de quién era hija, pero se termina casando Salomé con Felipe, al cual le sacaron la esposa que era Herodías. O sea, fíjense el chanchullo que era un desastre. Peor que una novela. Un desastre. ¿De quién era hija? Uno supone, bueno, si estaba casada Felipe con Herodías, a lo mejor era hija de Felipe, pero no puede ser. Sería el hijo de Felipe y se casó con su propia hija. Un desastre. En cuanto a lo moral, ¿y qué es lo que hacía Juan el Bautista? Les denunciaba esto. Lo que estás haciendo es una perversión, ¿sí? No te es lícito. Lo más importante, le sacaste la esposa a tu hermano. Y ya, o sea, dice, cuando vemos en la ley de Moisés, dice que cuando un hombre no se puede casar, mientras el hermano viva, no se puede casar, no se puede juntar, se refiere a sexualmente, con la mujer de su hermano, porque está descubriendo, dice, la desnudez de su propio hermano. Por eso es una perversión. No podés estar con la mujer de tu hermano. Es algo aberrante delante de los ojos de Dios. Además de eso, era su sobrina. Además, Salomé terminó siendo esposa del primer hombre. Un desastre, un desastre. Bueno, y dice, acá no en Mateo, sino dice en Marcos, que Herodías, dice, la esposa de Felipe, que ahora era esposa de Antipas, acechaba a Juan. O sea, andaba buscando cómo hacerlo pisar el palito, cómo atraparlo, porque lo quería matar. ¿Por qué? Porque obviamente lo estaba denunciando, que era una perversa, que era un desastre de mujer. Acechaba a Juan. Así que el motivo por el cual estaba encarcelado no se dice, no se sabe, pero lo más probable es que hayan usado alguna excusa, Herodías haya usado alguna excusa, como por ejemplo que le faltó el respeto a ella, que le faltó el respeto al reino, que no sé, que estaba provocando sedición, como se decía de Jesús, que provocaba problemas entre la gente para tumbar el reino, no se sabe exactamente, pero alguna mentira usaron para encarcelar a Juan el Bautista. Y recordemos una cosa, ¿por qué no lo mataron de una a Juan el Bautista? ¿Quién eran los que estaban gobernando en este tiempo? Era el Imperio Romano. Todo lo de las leyes que conocemos hoy en día, las leyes vienen ¿de dónde vienen? Del derecho romano, ¿sí? Ellos, por más que en lo moral eran un desastre, sí que tenían sus leyes y trataban en lo posible de respetarlas. No podías encarcelar a una persona porque sí, seguramente alguna causa le inventaron. Y aparte de esto, una vez encarcelado, menos que menos lo podían matar porque sí. Necesitaba ir, para poder matarlo tenían que ir a un juicio y en el juicio comprobar de que era culpable. Esto es lo que le hicieron a Jesús y por eso Pilato termina lavándose las manos diciendo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo no voy a condenar a este hombre porque no hizo nada. No le encuentro cuál es el delito, no le encuentro cuál es el problema con Jesús. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasaba con Herodes y Juan el Bautista. No tenía un motivo real para matarlo, tuvo que conformarse con, bueno, lo encarcelo como para que Herodías deje de molestar con que lo mate. Bien. Pero Herodes lo mantenía vivo por otros motivos. Según lo que leemos acá, no lo mantenía vivo por el derecho romano, ¿sí? Porque podría haberle buscado la vuelta y lo habría matado, lo habría hecho matar en secreto y listo. Pero había otros motivos. Acá en Mateo leemos el primer motivo. Dice, porque temía al pueblo. Ese es el primer motivo por el cual no mató Herodes a Juan el Bautista. Le tenía miedo al pueblo, tenía miedo de que se rebelen contra él. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía que Juan el Bautista era un profeta. ¿Sí? De hecho, Jesús dijo que Juan el Bautista es el último profeta. ¿Sí? La ley y los profetas llegan, dice, hasta Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. El último profeta enviado por Dios a predicar así fue Juan el Bautista. Lo cual, fíjense, Herodes temía al pueblo. Recordemos que él era el hijo de Herodes el Grande. ¿Le tembló la mano a Herodes el Grande para matar a todos los niños menores de 2 años? No le tuvo miedo al pueblo. No le tuvo una pizca de miedo al pueblo. Era un sanguinario, no le importaba nada. Pero este hombre era un hombre, aunque sea mínimamente, temeroso. Temeroso, en primer lugar, del pueblo. No digo cobarde, pero ya había algo en él que su padre no tuvo. Algo de dignidad había para decir, no puedo matarlo porque sí, porque se me va a armar un problema con el pueblo. O sea que le importaba lo que pensaba el pueblo.
Eso es raro y más en un rey de aquella época. Pero a Herodes le importaba lo que pensaba el pueblo. El segundo motivo por el cual no lo mató no está acá, está en Marcos. Sí, en Marcos. Y es que dice, en Marcos dice, no dice que le temía al pueblo, dice porque temía a Juan. ¿Por qué? Porque era un hombre santo. Temía a Juan, dice Marcos. ¿No? Esto es lo hermoso de tener dos testimonios o tres testimonios distintos, que cada uno tiene información distinta que el otro no tenía, ¿no? Mateo solamente se pone en el lado de solamente porque temía el pueblo, pero Marco va más allá. Marco dice, no solamente le tenía miedo al pueblo de que se le revele, temía de matar a un hombre santo porque entendía que esto era algo injusto. Entendía que esto no estaba bien, con todo el desastre moral que tenía en la cabeza y en la familia. Pero él tenía temor de cometer una injusticia. Y el tercer motivo, lo vamos a leer ahora, lo vamos a ir a Marcos. El tercer motivo por el cual no lo quiso matar todavía, o no lo quería matar, es porque se sentía atraído por las palabras de Juan el Bautista. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 16, hasta el 20 vamos a leer. Dice así. Al oír, es la misma historia pero contada por Marcos. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjense, acá tenemos un Herodes distinto a lo que cuenta Mateo, ¿no? Acá vemos una faceta más sentimental, más espiritual de Herodes. O sea, le atraía la palabra lo que decía Juan, pese a que lo estaba confrontando, quería escucharlo a Juan. Pero venido, no, perdón, hasta ahí. Pero le escuchaba, dice, de buena gana. Había algo en el corazón de Herodes que le hacía tener más conciencia que su padre. Herodes el Grande fue un desastre, un sanguinario, un perverso. Su hijo no era tan así. Tal vez tenía la misma inmoralidad en la vida sexual y todo lo demás, pero ya vemos algo distinto. Vemos un corazón un poquito más blando. ¿Y qué decir del nieto o el bisnieto, Agripa II, que terminó diciendo, por poco y me llevas a ser cristiano? ¿Sí? Otras traducciones dicen, no falta mucho para que yo también termine siendo cristiano. ¿Sí? Hay otras traducciones que dicen de esa forma también. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a Juan? Perdón, a Herodes, cuando escuchaba a Juan. Dice que se quedaba perplejo. O sea, ¿perplejo dice la palabra? Sí, ¿no? O sea, se quedaba atónito. Era algo que le impactaba la palabra. Que es algo que, fíjense, Herodes, con el desastre que era, tenía, y muchos cristianos, tristemente, no tienen. El quedarte perplejo cuando la palabra te impacta. Herodes era el rey. Lo pudo haber hecho matar, pudo haberle buscado la vuelta para violar el derecho romano y listo. Pero había algo en la palabra de Juan que predicaba Juan, que era obviamente la palabra de Dios, que él quería seguir escuchándolo. Él quería seguir escuchándolo. Es muy común que los reyes, los líderes, los políticos se rodeen de lamebotas, ¿sí? Es muy raro que un rey o un político se junte de gente que lo confronte, ¿no? Como el profeta Natán con David, que le venga a decir, vos cometiste un pecado gravísimo ante Dios. Porque en este tiempo, bueno, en la era de los presidentes es distinto, pero en aquella época el rey te podía mandar a matar por haberle faltado el respeto. Era distinto y ahí estaban todos sus derechos. Si el rey consideraba que le faltase el respeto, te podía hacer matar. Entonces, ¿quién iba a enfrentar a un rey como Herodes? Y Juan el Bautista, habiendo cumplido su misión principal, que era presentar a Cristo, dijo, ok, ¿y ahora qué hago? Es muy simple, sigo predicando la palabra. Yo voy a seguir predicando la palabra. Y se supone que Herodes era el rey de ellos, aunque no era un rey legítimo, no era descendiente de David, pero era el rey que tenían.
no podías, si sos el rey supuestamente de esa zona de los judíos de Israel, no podés estar haciendo moralmente lo que estás haciendo. Entonces Juan iba y lo confrontaba. Y este hombre quería escuchar esta palabra. Ese es el tercer motivo por el cual no le quería matar. Tan grande fue el impacto de Juan y de Jesús en la vida de Herodes, de este Herodes Antipas, que fíjense, ¿saben lo que terminó pasando? Cuando termina la historia, ¿no? Esto no está en la Biblia, ¿no? Pero, o creo que sí, no me acuerdo si es un relato histórico o bíblico, pero termina dos personas que no se llevaban bien, no se conocían, pero se llevaban mal. ¿Vieron cuando no conocías a alguien, pero lo que te cuentan ya no te cae bien? Así eran Pilato y Herodes. Y luego de esto que pasó, Herodes y Pilato terminaron haciéndose íntimos amigos. Fue tan grande el impacto en la vida de Pilato y de Herodes, de Jesús, que terminaron haciéndose amigos íntimos por este evento tan fuerte. Así que fue un impacto muy grande el de Juan en la vida de este hombre. Pero entonces, ¿por qué lo terminan matando? Bien, fíjense qué triste, ¿no? Un hombre con tanto poder y con tantos temores termina matando a la persona que no quería matar por manipulación de su esposa. Marcos dice que Herodías acechaba a Juan, ¿sí? Y obviamente esta historia que acabamos de leer fue un claro plan que había fraguado ella misma, Herodías, estaba esperando. Acechaba significa eso, ¿cómo acecha una presa? Está ahí atenta, escondida, viendo cuándo puede atacar. Herodías estaba así, viendo en qué momento le pudo hacer una trampa al tipo con el que se había casado. Había dejado a su ex marido para casarse con Herodes, y a este hombre le estaba haciendo una trampa para sacarle algo, para sacarle un favor al rey, ¿no? Fíjense la astucia, la perversidad de esta mujer. Acechaba, dice, a Juan, y de esta forma, en realidad estaba buscando una ocasión en la cual pueda pedirle al rey que de una vez por todas lo mate. Fíjense que hay un claro paralelismo entre esta historia y otra historia de la Biblia. Un rey, igual que este, un poco débil, un poco cobarde, con una esposa fuerte y manipuladora. ¿A quién les hace acordar? ¿Se acuerdan de alguien así en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Acán y Jezabel. Eran lo mismo, eran dos reyes débiles, temerosos, de carácter débil, que terminaron cediendo, manipuladas por su esposa. ¿Sí? Muy, muy parecido realmente. Esto nos habla obviamente de lo que es y el efecto que causa el desorden dentro del matrimonio, ¿no? Cuando el marido no es la cabeza como Dios manda, cuando el marido no está bien puesto en Cristo y es la cabeza de su mujer, no porque la mande a la mujer, sino porque es el orden que Dios puso. En este caso vemos que Herodías era la cabeza, iba ahí, y Jezabel ni hablar, ¿no? Bien, vamos a ir a a Mateo, nuevamente, capítulo 14, donde estábamos. Mateo 14, del 6 al 9 leemos. Dice, pero Jesús, a ver, ¿estoy bien? Sí. No. Denme un segundito. Ah, estoy en Marcos, por eso. Ahora sí. Ahora sí. Mateo del 6 al 9. Mateo 14 del 6 al 9. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió por juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey, escuchen esto, se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Es muy grande, acá se cuenta, lo vemos en uno o dos versículos, pero es muy fuerte lo que está pasando en este pasaje. Era tal el estado de depravación general que había en ellos, en Herodes, en Herodías, en la hija de Herodías, era tan que si analizamos un poquito, por un estado de borrachera seguramente, porque estaban en un cumpleaños, deben haber estado tomando, comiendo, borrachera y excitación, juró
una estupidez, literalmente, perdón por la frase, por la palabra que voy a usar, por una calentura masculina hacia la hija de su esposa. ¿Entienden lo depravado que era? Era algo muy, muy horrible lo que estaba pasando. Mandada la hija por su propia madre. ¿Entienden el estado de depravación moral que tenía esa gente en la cabeza? Era un asco, era realmente un asco lo que estaban viviendo. Pero aún así, vemos que, ¿qué pasó? Se entristeció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo quería matar. Él no lo quería matar. Porque, fíjense, hizo un juramento público. Aún con el desastre moral que tenía, él quería que su palabra valga. Me hace acordar, ¿no? A muchos cristianos que tienen un malam, un desastre en la vida, pero no, yo cumplo esto, yo cumplo lo otro, yo siempre cumplo tal rito. No voy a mencionar ningún rito porque si no por ahí me meto en problema, pero hay muchos que son así, tienen un desastre en la vida, pero no, yo siempre pongo la ofrenda, ojo. Ojo, a pesar de ser un desastre moral, y obviamente en sus actividades personales, tenía la suficiente, entre comillas, dignidad como para no querer que nadie lo llame mentiroso. Y esto parece una pavada, pero no lo es. Parece ridículo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo la palabra no vale nada. Pero en los tiempos antiguos la palabra valía todo. Vos podías ser un degenerado o un depravado, pero si te agarraban en una mentira, tu palabra no tenía valor nunca más. Si se llegaba a los oídos de la gente de que Herodes prometió una cosa y no la cumplió, su palabra perdía valor. En este tiempo no vale nada la palabra, todo tiene que ser con escribano, firmado, filmado, para que tu palabra sea verdad. Pero en aquel tiempo no, se tenía valor, tenía valor la palabra. Y Herodes sabía esto. Y es algo que se ha perdido en el tiempo, pero no se ha perdido en la palabra de Dios. Dios que nos dice en su palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dice en Proverbios o en Eclesiastés, no te apresures a proferir palabras delante de Dios. Ojo con lo que decís delante de Dios. No te apures a prometerle, yo te prometo que voy a dejar todo. Ojo, no prometas cosas a la ligera delante de Dios, porque la palabra de la que decimos delante de Dios tiene mucho valor. ¿Sí? A pesar del desastre moral, este hombre entendía eso. Entendía que la palabra tenía un valor. A Herodes el Grande no le habría importado nada. De hecho, trató de engañar a los reyes, a los reyes del Oriente, ¿se acuerdan? A los sabios del Oriente. Trató de engañarlos, le dijo, vayan, traigan mi información que yo les quiero ir a llevar adoración al Mesías nacido. Los estaba engañando, lo quería mandar a matar. A Herodes el Grande no le importaba nada, pero a su hijo algo de valor moral tenía, no de valor moral, de ética tenía dentro de todo, dentro del desastre moral que había. Bien, terminamos esta historia tan triste pero tan interesante. Versículo 9 en adelante dice, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué final tan triste para Juan, ¿no? Pero sin embargo, si podemos terminar con unas 3 reflexiones finales, lo primero que tenemos que resaltar es la vida y la obra, ¿no?, de Juan el Bautista. Un hombre totalmente humilde, un hombre en el cual en la Biblia Dios no permitió que trascendiera ningún error ni ningún pecado de él, que los debe haber tenido porque era un ser humano, debe haber tenido sus fallas, su carácter, pero no trascendió absolutamente nada de lo malo que puede haber sido humanamente, sino que su vida fue servir a Dios. Desde el principio vemos que cuando vimos al principio, ¿no?, el de Mateo, cuando se presenta la madre de Juan el Bautista con María, ¿no?, que estaban las dos embarazadas, dice que al escuchar nomás la voz de María, Juan dice saltó.
en el vientre de la madre, ¿no? Lo que nos hablaba de que ya el Espíritu de Dios estaba en Juan desde muy chiquito. Y su vida fue esa, el servicio a Dios, predicar a Dios. No se menciona esposa, no se menciona, no sé exactamente, no se sabe de qué vivía, pero dice que tenía abrigo de piel de camello, o sea, un traje muy humilde, se alimentaba de miel silvestre y de langosta, o sea, de lo que podía comer. Su vida era predicar el Evangelio. Lo más probable es que haya sido una persona como Pablo, ¿no? Con el don de continencia, de sin ningún deseo de las cosas de la vida, sino con el único propósito de servir a Dios. Hasta el último momento. Aun cuando ya había cumplido su misión principal, hay mucha gente que llega a cierta edad y dice, no, yo ya está, yo ya cumplí mi rol, ya serví, ya ayudé, es tiempo de los más jóvenes ahora. No, mientras estemos con vida, todavía tenemos que seguir trabajando por el Señor. Así que la primera reflexión es resaltar el valor tan grande, ¿no? Y tan poquito que se menciona de Juan el Bautista, pero tiene un testimonio en el cual no se le puede reprochar absolutamente nada. Aún en el momento cuando su tarea se cumplió, que los discípulos le querían llenar un poco la cabeza diciéndole, che, mirá, se están yendo los discípulos con Jesús, él les decía, eso es lo que tiene que pasar. Eso es exactamente lo que tiene que pasar. Vayan con Él. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no. Síganlo a Él. Lo segundo que vamos a resaltar es que el desorden en la familia puede traer unas consecuencias terribles. ¿Sí? El desorden en el matrimonio, para empezar, el desorden dentro de la pareja, luego el desorden familiar. ¿Sí? Esto de que, bueno, si hay amor nadie importa, que dicen hoy en día, no es así. Por algo Dios puso las leyes morales en la Biblia. Todo este tipo de desorden familiares siempre van a traer malas consecuencias. Entonces cuidemos nuestra familia, cuidemos el orden dentro de la familia. Y la última reflexión que podemos sacar es que un buen corazón no alcanza. Un buen corazón no alcanza, porque Herodes se ve que tenía un buen corazón, pero era muy débil, era muy cobarde, era muy pusilánime. Se dejó manipular por su esposa, le importaba demasiado el que dirán. Tenía un buen corazón, humanamente hablando, pero un buen corazón no alcanza si no está acompañado de una vida santa. ¿Sí? Y eso es lo que le faltó a él. Podés tener todas las buenas intenciones del mundo, pero si la vida es inmoral, vas a terminar mal. ¿Amén? El Señor les bendiga.